Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí tu rock. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esto es Arriba al Día en el 100.9 del dial. Como vos ya sabés, en las mañanas de cada jornada, de lunes a viernes, estamos aquí para acompañarte y tratar de dilucidar un poco juntos esta realidad, citar voces de autoridad, ¿no? Que conozcan respecto de los distintos temas que vamos tocando mañana a mañana, que elegimos justamente para nuestra agenda.
Y alguien que no puede faltar, me parece, a la hora de hablar de economía, ya institucionalizado, podríamos decir, en el aire de Radio Nuevo Día, es José Vargas, economista, titular de la consultora Evaluecon, a quien invito a que lo sigan en las redes sociales para poder estar al tanto de los análisis que hace del día a día. Creo que debe ser de las personas con más trabajo, además de las pistolas remarcadoras de supermercados, junto con José Vargas deben ser las personas que más trabajo están teniendo hoy por hoy en la República Argentina y lo citamos una vez más apelando a su amabilidad y a su predisposición para poder traer un poco al llano lo que ha sucedido ayer, las implicancias de las medidas del gobierno de Javier Milei anunciadas por Luis Caputo y también un poco las causas o los argumentos que llevan a esta situación. Vargas, como siempre, buenos días y extremadamente agradecidos desde aquí, desde Radio Nuevo 10, desde la cooperativa, por su predisposición para con nosotros. Muy buenos días, un placer como siempre. Saben que siempre es un gusto para mí. José, imagino que con mucho trabajo, ¿no? Tratando de desmenuzar y de dimensionar también, ¿no? El alcance de estas medidas, porque entiendo yo que se le habla en este tipo de discursos a dos actores distintos. Por un lado se le habla al mercado financiero y a los grandes actores de la economía nacional, pero por otro también los receptores de ese mensaje somos las personas de a pie, los laburantes, que somos los que fundamentalmente nos vemos afectados por esas medidas. Sí, tal cual. Es decir, ayer cuando escuchamos al ministro Caputo que daba unos lineamientos de política económica, porque no dio un plan económico, sino una serie de lineamientos, está claro que sumado a unas decisiones del Banco Central, se le habla, por un lado, al mercado financiero y a los bancos fundamentalmente, y por el otro, al asalariado, a la familia, a la clase media. Es decir, cuando el ministro habla de eliminar subsidios en energía, en transporte, en servicios públicos, le está hablando a la familia. Cuando habla de devaluación brusca, le habla a la familia, porque sabemos que todo eso se traslada a precios después. Y también mencionaba que se vienen meses más duros de los que ya tenemos, con lo cual le está diciendo a la familia que la situación va a empeorar un tiempo más todavía, que es un poco lo que venimos hablando nosotros y lo veníamos anticipando, que se vienen meses muy crudos y al sector financiero, bueno, evidentemente una devaluación que pone el tipo de cambio mucho más cerca a los 1.000 pesos. Ujú. Digamos, esos anuncios entiendo yo que son claramente mal recibidos por la población, por el laburante, por el asalariado, si quiere, si queremos ponerlo en un término quizá más técnico, recibido con rechazo, pero recibido con buenos ojos por esta otra parte que decía usted, el mercado financiero, los banqueros y demás. ¿Existe, más allá de este caso particular, alguna posibilidad en otro escenario de que las medidas que se pudieran tomar fueran bien recibidos por los dos o va a ser siempre el beneficio de unos en detrimento de otros? ¿Se entiende? No, la verdad, sí, 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 la verdad que era una situación bastante compleja para cualquiera que ganara las elecciones, es decir, margen de maniobra no tenía Mm, ninguno y evidentemente tenía que ir por algún intento de equilibrio o de estabilización de la economía. La economía venía con un nivel de endeudamiento muy alto, ya estaba caído la reprogramación con el Fondo Monetario, no entraban divisas frescas, teníamos 40 denominaciones de tipo de cambio, un dólar atrasado, inflación muy alta, es decir, teníamos un escenario sumamente complejo. Necesariamente algo había que hacer, pero bueno, uno se focalizaba en las campañas, lo que venía prometiendo cada uno y esperaba un plan de estabilización ayer, por ejemplo, un programa económico y no algunas medidas aisladas que sabemos que terminan dejando gusto a poco y evidentemente ese gusto a poco implica que en el mediano plazo podemos llegar a tener problemas. Ujú. mm, Y este dólar a 800,
y las expectativas en el mercado por estas medidas, ¿no? Que lo primero para la población es que ahora en enero el tema del transporte público, ¿no? Sí, sí, para la población son pésimas noticias. Ujú, El ministro dijo que iban a ser meses duros. Yo sí, vengo diciendo hace ya varios meses que vamos a tener meses muy crudos y salvajes en términos inflacionarios, con pisos de inflación del 30 al 40 mensual, porque ya el vocero dijo esta mañana que a partir del 1 de enero se ujú, eliminan las tarifas. sí, Veremos cómo lo terminan de cerrar, porque no lo tienen todavía muy claro. Ayer la verdad que tuvimos un día complejo, el lunes no hubo anuncios económicos, el mercado quedó expectante, el sector productivo estaba paralizado y ayer, bueno, esperábamos a las 17 horas, tal cual dijo Adorni, a las ujú, 17 no fue lo grabado por el ministro, después se regrabó, es decir, vemos una serie de situaciones que generan todavía más incertidumbre. Pero bueno, sabemos que hoy el impacto grueso, duro, lo tiene la clase media, el asalariado, el que menos tiene. Por ahí un dólar 800 es un dólar más competitivo, es un dólar ajá. más real, pero evidentemente con un nivel de inflación de 30 o 40 mensual, si no genera otro tipo de medidas, en 2 meses lo termina licuando. Usted hablaba de problemas a mediano plazo. ¿Cuáles son puntualmente los que se vendrán? Porque entiendo que tampoco en esa ausencia de plan, ¿no? De medidas como iniciales, porque diciendo, esto es lo primero que vamos a hacer, como para atajar la marea. Pero entiendo que no hay medidas allí para el sector pyme, para el sector industrial, el levantamiento de subsidios en energía, entiendo que a muchas industrias le afectará y ahí hay también un mundo no solamente del dueño de la empresa o de la industria, sino también todos los puestos laborales que se ponen en juego. Sí, tal cual, es decir, tuvimos algunas medidas, por eso digo, bastante puntuales y específicas, pero son medidas crudas. No tenemos las medidas de contención, es decir, cuando se toman medidas de este tipo, que sabemos que son bastante difíciles de digerir para muchos sectores, Ujú, porque es ajuste, evidentemente hay medidas de contención. Cuando se devalúa, tienen que haber medidas de contención. Las únicas que hubieron y que vimos, bueno, fue básicamente el aumento en la asignación universal, la tarjeta alimentar, etcétera. Es ujú. decir, que va a redoblar en ese sector en particular, pero bueno, lo que tiene que ver con la industria, lo que tiene que ver con las pymes, lo que tiene que ver con el asalariado, que se le va a licuar el salario de una forma increíble, no vimos ninguna medida de acompañamiento. Ujú, Y ahí es donde está el principal problema. claro. Y consultarle, esto, las medidas a hacer, ¿puede ser que el principal beneficiario sean el sector agroexportador? Sí, sí, uno de los sectores Ujú, dentro de lo que es agroexportador, sí, sobre todo lo que tiene que ver los con commodities, ¿no? algo de, claro, algo que tiene que ver con eso, pero bueno, siguen habiendo retenciones, Ujú, sigue habiendo más impuestos a lo que tiene que ver con la importación, que sabemos que eso se traslada al precio del bien final, sí. sumado a lo que es combustible, lo que es logística, costos, que va a terminar encareciendo mucho más. Ujú. Y el sector bancario es uno de los principales ganadores de este contexto, porque evidentemente son los que juegan con un as bajo de la manga. Son ellos los que tienen las LELIX y los que tienen los pases. Y acá me dio, pues, para repreguntarle de nuevo, José, uno ayer hubiera esperado, se preveía este sogazo importante, pero eh, que se hubieran tocado el tema de las retenciones y otras medidas más, ¿no? Y no pasó. Sí, sí, no pasó. Esperábamos ayer un programa económico, un plan de shock, Hola, José. Espera que ahí vamos a la situación retomarla. era... Sí, Se hola, había hola. cortado, ahí lo escuchamos. Sí. Bien. Bien, bueno, decía que se esperaba para ayer un plan de shock, un plan de estabilización o un programa económico. Y la verdad que escuchamos, y eso que se regrabó varias veces, Sí. Sí. escuchamos una serie de medidas puntuales que quedó gusto a poco. Hoy en principio se juntaba el Banco Central, el titular con los bancos. Sí. Vamos a ver qué medidas adicionales se toman. Ujú. Ujú. Y de alguna manera esas dos jornadas que hubo de lunes y martes de feriado cambiario afectaron
en algo? ¿Fue una buena medida para contener o esa ausencia de gobierno durante 48 horas en materia de políticas económicas empeoró la situación? Bueno, en lo que pasó entre el lunes y parte del martes, lo que se notó es una parálisis del sector productivo. Nadie quería reponer, nadie quería Mm. dar listas de precios, porque no se sabía qué iba a pasar con las medidas económicas. Entonces todos quedaron sujetos a lo que dijera Caputo en su mensaje en las medidas económicas. Y Ujú. eso generó cierta parálisis. Incluso si alguien quería pagar la tarjeta de crédito por consumo en el exterior, Sí. no podía hacerlo. Los bancos no podían acceder a los dólares. Entonces generó mucha más incertidumbre, una pérdida de tiempo innecesaria. Pero bueno, y además cuando después se habla de que se regrabó el mensaje, genera mucha más incertidumbre. Es decir, no tienen tan claro, hay pujas internas, quizás cambiaron medidas y eso termina generando malestar en la sociedad que es innecesario. Ujú. Eso, las ideas, el hecho de que le hayan implantado un equipo que claramente cambió los planes de lo que anunció Milei en la campaña. Planes que muchos señalaban, y de hecho lo hemos charlado con ustedes, eran inaplicables de alguna manera, o que no eran aplicables en este contexto que nos encontramos. Pero el hecho de que le hayan implantado un equipo que vino a hacer otra cosa y que responde a otras, a otros intereses o que tiene otra receta, es más peligroso todavía porque entiendo que hay ahí una, no sé si es improvisación o falta de acuerdo de las políticas económicas que van a hacer que todo esto sean parches permanentes y seguimos en la misma dinámica, digamos. Sí, por eso digo que corremos un riesgo bastante grande si todo esto que se está anunciando no está dentro de un programa económico o un plan de estabilización. Es decir, el riesgo es muy grande, sobre todo por el costo que está generando, el costo social, que va a ser fenomenal. Eh, Sabemos que Milei tenía otras ideas que venía diciendo en campaña, nosotros decíamos que eran inaplicables, Sí. y si hoy escuchamos al presidente del Banco Central, el propio presidente del Banco Central acaba de decir que mientras él esté en funciones nunca se va a cerrar el Banco Central, Sí, sí. entonces echa por tierra todo lo que venía diciendo en campaña Javier Milei. Ujú. Ahora es otra situación, es decir, tenemos otros actores en materia económica, que están manejando esta área en particular. Sí. Tenemos a Caputo, que sabemos de dónde viene, cuál es su formación, a dónde apunta su visión económica, el presidente del Banco Central, Sturzenegger que está detrás, es decir, sabemos hacia dónde apunta ese sector en particular y evidentemente Milei por otro lado que intenta achicar el déficit lo más rápido posible y ahí es donde Sí. están las pujas. Sí, respecto de inflación, que es como el coeficiente que nos ha calado en el subconsciente más fuertemente, se habla de entre 25 y 30 para este mes de diciembre y una dinámica o una inercia en esos números para lo subsiguiente. En ese caso, ya lo dijo Mondino, ¿no? Ellos, su política no es intervenir en los precios, pero ¿sería pertinente o esto de lo que hablamos siempre de la falta de sinceramiento de los precios hizo que llegáramos a esta instancia? Y teníamos un problema que era muchos precios reprimidos y falta de stock. Entonces, evidentemente, cuando los precios se tienden a sincerar, pegan un salto y algunos hasta sobrereaccionan. Claro. Al traer una inflación reprimida y ahora al liberarlos, evidentemente con un dólar prácticamente al doble, los precios van a pegar un salto fenomenal. Claro. Y este es un problema, porque es cierto que el gobierno, según Mondino, no tiene intenciones de intervenir y que el mercado se acomode solo. Pero cuando hablamos del mercado de los alimentos, el mercado de los medicamentos, el mercado de la medicina, atención para la salud, estamos hablando de lo más sensible para la población. Y ahí donde los costos sociales, yo no sé si la sociedad va a estar dispuesta a soportarlos. Em, Vargas, para consultarle, no querés ser invasivo, pero consultarle por toda esta situación. En su tarea profesional, ¿son muchas las consultas en estos días que has Sí, recibido? sí, demasiadas. Mira vos. Yo diría,
los últimos 15 días fueron bastantes en Ajá, cuanto a la incertidumbre de lo que podía pasar. sí. Muchos agentes económicos ya preveían un poco lo que se Ujú, venía y la idea siempre nuestra es intentar sí. anticipar a cada uno de los consultados, los Ujú, clientes, etcétera, para que estén en mejores situaciones y enfrenten el escenario de mejor manera. claro. Y consultarte además en una provincia productora y también generadora de industria y muy vinculado también al sector agroproductivo como es Mendoza, las Economías pymes, ¿no? regionales, ¿no? Economías regionales, ¿no? ¿Cómo impacta esto? Sí, por ahora está todo en una situación de esperar a ver qué pasa, porque las provincias, todas las provincias, están intentando de alguna manera acomodar las cuentas públicas lo más rápido posible, previendo que no van a recibir ya los mismos fondos que el año pasado. Algunas van a tener demasiados problemas, que son las que más recibían fondos discrecionales, y otras, como es el caso en Mendoza, que por una cuestión de distanciamiento político recibía prácticamente muy poco. Entonces, bueno, algunas provincias van a tener problemas graves, veremos cómo lo modifican. Por ejemplo, Mendoza no recibía prácticamente recursos para el subsidio del transporte público de fondos nacionales, Ujú, y recibía pocos fondos discrecionales, pero bueno, el resto de las provincias, muchas de ellas sí, ahí es donde empieza el ajuste para ver después qué pasa. Por ahora, la mayoría de las provincias están en una situación de intentar acomodar las cuentas lo más rápido posible, previendo un escenario bastante más complejo en envío de fondos. ujú. En el caso de Santa Cruz le consulto, no sé si tiene particularmente estudiado, conocido o sabido cómo es, pero aquí la actividad extractiva, minería, petróleo, genera divisas en dólares y esta actualización del precio oficial eventualmente la beneficiará. Sí, sí, es decir, por eso digo, un dólar más alto va a beneficiar a algunos sectores en particular. Por ejemplo, para dar un caso, va a beneficiar al sector del turismo de una manera considerable, Ahí va. va a beneficiar a los sectores exportadores que no están dentro de lo que el gobierno les mete una retención suficientemente alta y donde generamos más competitividad a nivel internacional. El caso de la minería, que es una deficiencia en Mendoza, por ejemplo, pero que es un beneficio para Santa Cruz, tiene muy buenas perspectivas para el año que viene y eso implica evidentemente mejores condiciones. Lo que es el norte del país, fundamentalmente con el litio, tiene excelentísimas posibilidades para este 2024 y evidentemente todo esto posiciona a la Argentina de una forma increíble. San Juan, Neuquén, son provincias que van a pegar un salto cualitativo producto del año que viene con lo que pueden colocar afuera. Atenti, entonces, santacruceño. Bueno, en definitiva, me parece que un punto, para poner un punto final a este segmento, el panorama general es malo, pero quizá de este lado o desde la perspectiva más regional, en algunos casos podemos pensar que vendrá un poco mejor. Vargas, nosotros somos muy agradecidos siempre de su predisposición. Hay veces que toca llamarlo con más asiduidad y este tiempo, este año 2023, así lo ha sido. Creo yo que nos quedará quizá alguna que otra charla pendiente. Si no fuera así, le deseamos que tenga un gran año, que siga, que podamos seguir contando con su presencia y su perspectiva, porque además siempre hemos dado en la tecla y es por ello que también elegimos poder traerlo a nuestro aire para compartir con la gente que nos escuche, que nos lee sus perspectivas. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Feliz 2024 si no Sí, llegamos a hablar antes. Ujú. Pero bueno, dada la situación y la coyuntura económica, siempre estoy a disposición, no hay ningún problema. perfecto, muchísimas gracias, que siga teniendo mucho laburo. Felices fiestas de alguna manera Igualmente. igual para usted. Gracias, hasta luego. José Vargas, economista, titular de la consultora Valvecon, recomendamos seguirlo en redes sociales Ujú. porque allí Sí, vuelca todo lo que hace en Radio Niwil, Canal Acequia, la canales Uncuyo. de, exactamente, de índole nacional, Ujú. un cuyo claro que es de la Sí. universidad, exactamente. Así que Aparte bien vale la pena poder charlar con es él. muy didáctico, Sí, José Vargas, no es fácil entender el mundo claro. económico, es un Ujú. caño tremendo. Yo mi turno de trabajo termina a las 7 de la tarde, que paso a la redacción. Y yo después de eso me quedo viendo gente que habla de estas cuestiones, traté
estos 8 o 10 meses recientes, tratar de entender la economía para los conceptos, ¿no? Porque siempre aparecen conceptos nuevos, ¿viste? De nombres, de bonos, de cuestiones por el estilo, que uno tiene que tratar de entender cómo es la mecánica y cómo se interrelaciona todo, pero verdaderamente los números nunca fueron mi fuerte, y en el Ujú. caso particular de Argentina, imagínate que cambia todo el Claro. tiempo, pero Sí, bueno, sí. él nos trae un Ujú. panorama un poco más claro y explicado de manera pedagógica, si se quiere, para que entendamos. Quizá Santa Cruz en este panorama se vea beneficiada, muy probablemente, lo dijo Vargas, pero no podemos dejar de pensar que este tiempo inicial, estos días, los precios, ayer fui a una carnicería que además es frigorífico, un frigorífico grande de la Patagonia, Sí. 3.800 la carne picada común, 6.000 pesos cualquier corte De de vaca. pulpa, Sí. el bola de lomo, Nalga etcétera. Sí. cuadrada. Ujú. Eh, Me quedé Sí. de 6, gasté 16 lucas y compré 1 kilo de chorizo, 1 kilo de carne picada, 1 kilo de bola de lomo y un pollo. Y lo hice porque era la última plata que tenía y dije, bueno, yo me voy en unos días de viaje, voy a congelar esto y si no se corta la luz y no pasa nada raro, cuando vuelva voy a tener un poco de Se carne para... estoqueó en... Hice lo que pude, la Sí, verdad. sí. Yo otro Como día... muchos de los que Sí. están del otro lado. Yo otro día me quise dar un gusto. Pasé a comprarme 4 bifes, Sí. Uf, mirá lo que es, un gusto, ¿eh? Yo pensé que iba a decir, 4 bifes de chori. fui a comer a Chile. Cuatro Sí, bifes de chorizo. sí, 6 lucardas. mira. 6 lucardas y media. ¿Y no llegaba al kilo o No, sí? no ¿No? llegaba al kilo. No, una locura. Y bueno, y todavía, y esto fue de ayer para atrás. Ahora, Ujú. ahora es donde se va a ver Sí, Juli. la papa. Y además, digo, somos más pobres, y esto es una cuestión sintética que concluimos y vamos a decir en la pausa, porque Sí. no va a incrementar la energía, en caso nuestro, gas y luz. No Ujú. va a incrementar los precios en el supermercado. Van a incrementar el que tiene un pibe yendo a la escuela privada, va a incrementar a más del doble. Telefonía, va a incrementar. Sí. El internet que vos pagas en tu casa para tener wifi, va a aumentar. Entonces, y si tu sueldo no aumenta en un mes, un 30%, un 40%, date por pobre, olvídate. Yo te diría que vos tengas cuidado. ¿Por qué? Después de tus Dame, dame. declaraciones, Sí. me rumorearon a mí que hay un grupo comando No, que te pará, quiere contra asaltar mí. la heladera. Ah, no, tengo 1 kilo de bola de lomo, muchacho. Lo compartimos, pero no me dejan sin una milanesa, no se lleven todas, por lo menos. Mi servicio, Vamos y vamos. mi servicio de inteligencia me lo acaba de decir. Mirá vos, vos me estás haciendo Sinvergüenza. me querés hacer el golpe comando. No, un grupo comando vinculado a una provincia del litoral. Mirá vos. ¿Quién será, che? No podés dar más información. No te puedo dar más información. De esta manera Te no quiere vamos a la asaltar pausa el entonces, freezer. porque tengo miedo y voy a checar porque dejé un monitor, y una alarma, Cuando Está se bien, está abre bien. el freezer y yo no estoy en mi casa, me llega un mensaje, así que voy a monitorear que no hayan tocado mi heladera. Pausa en Arriba al Día y enseguida continuamos con todo lo que tenemos por delante. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. Feels all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time. It's me, hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Some
Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city, pierced through the heart but never killed. Did you hear my covert narcissism, like disguised as altruism, like some kind of consciousness of this time? I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. I'm the problem, it's me. It's he. Time, everybody agrees. I stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me. I'm the problem, it's me. It's me. I'm the problem, it's me. It's me. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. I'm the problem, it's me. The problem, it's me. It's me. Tired. Everybody agrees, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. La reducción de los subsidios a los servicios y al transporte comenzará a regir el 1 de enero. El vocero presidencial se refirió a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, y dijo que eran necesarios e inevitables. Además, adelantó que se presentará un plan de reformas estructurales en las próximas semanas. Oficial, desde hoy el dólar tarjeta costará en torno a 1.280 pesos. La AFIP publicó la resolución que lleva a los recargos por impuesto país y percepción a cuentas de impuestos al 60%, que se suma al aumento del tipo de cambio oficial. Hasta hoy los impuestos representaban un 155%. Noticias al instante. Mauricio Macri se reúne con referentes del PRO en medio de los cruces internos por el rol del partido dentro del gobierno. El encuentro se realiza en las oficinas de Vicente López y por la tarde se juntará el bloque en diputados. El expresidente y Patricia Bullrich se mantienen enfrentados ante la falta de acuerdos para integrar equipo de Javier Milei. Una emboscada terrorista mató a 8 soldados israelíes y otros 2 militares cayeron en combates en el norte de Gaza. Se trata de la jornada más letal para las fuerzas de defensa desde el comienzo de la operación terrestre contra Hamas. Entre los fallecidos está el coronel Itzhak Ben Basat, comandante de la brigada Golani y el rango más alto que ha perdido la vida en el enclave. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En esta radio recordamos a los ídolos que ya no están, pero cuyas canciones siguen resonando en nuestros corazones. Pedí la tuya. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La radio de esta primavera 2023.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Cada acorde nos transporta a momentos inolvidables. Conciertos vibrantes y el espíritu rebelde que caracteriza nuestro rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. En esta primavera 2023, quédate con nosotros. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan.
Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas. Subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. Soben Río Gallegos, somos todos. Deluxe, estilo americano. Un restaurante temático de los años 1950 hasta 1990, con música rockabilly, rock and roll, disco y más. Nuestro menú es dedicado a la comida americana. Variedades de pizzas, hamburguesas, hot dogs, sándwiches, postres, hot cake de Oreo, chocolate, frutilla y banana, donuts, cinnamon y flan. Nos encontrás en Marcelino Álvarez 239 o escribinos al 2966 27 72 37. En Instagram y Facebook somos Deluxe Estilo Americano. Para que tu negocio crezca en esta primavera 2023. Imita la perseverancia de nuestros artistas. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Si la llama es azul, ten el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. Esto es Arriba al Día, 23 minutos han pasado de las 11 de la mañana, teníamos que vender, no es que nos queríamos ir, no es que nos estábamos rascando las orejas, no, para nada, Un saludo a Eva, que nos estaba mirando hace un rato de las burgers de Eva. Saludos a Eva. Nos Eva, estaba la proponiendo, misma después le tengo señora que... que
está vinculado al fútbol? ¿O No, no, oye, por otro lado. Ah. Pero nos proponía Mm. que ¿Qué ella proponía? hace alimentos saludables y nos proponía que traigamos sus batidos, que los probemos. Ajá. Así que vamos a ver Bueno. qué onda. Che, ayer, después de estos duros anuncios que no dio el presidente, los dio... Es difícil no estar en tono negativo a veces todo el tiempo, al menos para mí se me está haciendo muy complicado. Pero es difícil ver que los anuncios de un presidente recién electo, fue electo Milei, no nos olvidemos que fue votado él, ni la Libertad Avanza, ni sus representantes locales, ni... Fue votado Milei, su figura fue la que fue elegida por la gente, porque ese 30% que después de alguna manera reforzó Cambiemos, lo termina llevando a la presidencia, pero el tipo fue votado él. Y ayer, en los primeros anuncios fuertes de gobierno, no estaba. Fue grabado. Y para colmo, al rato estaba festejando. Festejando Hanukkah estaba. No es judío. Fue, se puso un kipá. Se rió, celebró y participó de una festividad alegre encima del pueblo judío. No estoy en contra de Hanukkah ni nada por el estilo, pero digo, hermano, ¿vos entendés el contexto en el que estás? O no, no, hermano. Señor presidente, acaba de anunciar una devaluación fuertísima y se va a festejar. Denle un gesto a la comunidad que está esperando, que lo eligió de alguna manera porque lo entendía por fuera de esos círculos de poder y de lobby. Se fue a festejar. Y no solo eso, sino que a los problemas que nos aquejan, dijo que las fuerzas del cielo nos van a ayudar. Yo pretendo que un presidente diga cosas prácticas, lógicas del mundo empírico para mejorar o modificar la vida de las personas. No que apele al misticismo. Es como que el técnico de tu equipo te esté por jugar la final de la Copa Libertadores y le pregunte, che, ¿cómo vamos a formar? ¿Quiénes van a salir a la cancha? Confiamos en Dios. Usted mira con tus padres de la hinchada y decís, estamos librados a nuestra propia suerte. Bueno, eso sucedió ayer después de los, te repito, tremendos anuncios. Y yendo un poco a la letra chica, y lamenten que sea así, que sea monotemático por ahí la jornada de hoy, pero no amerita otra cuestión. Es que fue muy grande el impacto. Si bien se preveía, Juli, es un baño de una realidad que quizás no queríamos ver, o siempre se las maquillaba, se la venía maquillando, pero ahora no cayó la cruda, Sí, el tema es como... El drama, ¿sabes cuál es, Juli? Y le decimos a la audiencia también, hacemos partícipe de esto. Es que en el discurso preelectoral de Milei, esto lo iba a pagar la casta o los políticos. Y no lo van a pagar los políticos, ni la casta política. Olvídate. Lo está pagando el pueblo, porque, a ver, yo hubiera esperado Al final la casta éramos nosotros. Claro, entre las medidas, más allá de economía y de volver de nuevo al impuesto a las ganancias. Eso. Y esto va un poquito de la mano. ¿Por qué no congelarle el sueldo a todos los legisladores y senadores nacionales? A todos estos representantes que dicen ser representantes del pueblo. A ellos y a sus asesores. Sí. Que, a ver, no es significativo los números de la economía, pero Pero sí, si le van a un congelar gesto. el salario, claro, le van a congelar el salario o le van a devaluar fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores, tengan un gesto, que no, igual, repito, no soluciona la cosa. Pero además, hay sectores que viven quejándose y que ahora no, han celebrado de hecho las medidas, a pesar de que le subieron las retenciones, como por ejemplo al sector del agro. Le subieron las retenciones. Cuando otra fuerza política deja un atisbo o un rumor de que eso sucederá, quilombo. Y ahora, musarela. Sí, bueno, ¿qué podés esperar si estaba
un dirigente entrerriano, estaba el día de la asunción de Milei. Muchos dirigentes Ahora no del hay agro. ahora no hay tractorazo en la 14, en Entre Ríos. Es llamativo. Y hay otra cuestión de esto que venimos hablando de el impacto directo al bolsillo nuestro, del supermercado, de las tarifas. Y el juego Pero especulativo, Julián. lo dijiste recién, Nica, y forma parte de la letra chica, que no lo dijo en el anuncio Caputo, sino que convocó a 9 periodistas en off a la Casa Rosada y les dio, digamos, la letra chica. 9 periodistas. A los que les develó que el impuesto a las ganancias va a volver a pagarse. Es decir, que esa persona que se había visto alcanzada de alguna manera con 200, 300, 400 o más, no sé cuántos miles de pesos, lo perderá. O sea, esa guita se va a volver a ir en impuestos. Es decir, que Milei, que decía que los impuestos son un robo, vuelve a aplicar. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Yo creo que los impuestos son una manera de financiarse del Estado para funcionar, básicamente. Habrá algunos que son correspondientes y otros que no. Habría algunos que deberían pagar más y otros menos. Pero lo cierto es que le pegaste directamente al bolsillo de los laburantes. A los laburantes que tienen quizá un margen mayor. Porque el que paga impuestos a las ganancias tiene un margen mayor de acción que el monotributista o alguien que trabaja en negro. Pero vuelvo a lo mismo. Se ha configurado una estafa electoral porque lo que se dijo durante toda la campaña, nada de eso se está haciendo y por el contrario, se están haciendo cosas bien distintas. Los liberales que no tocan los precios, que no tocan los mercados, que los impuestos son un robo, cambiaron el valor del dólar, lo establecieron, no lo dejaron fluctuar libremente y están tocando todos los precios que pueden para arriba y encima vuelven a generar impuestos. Así que será materia de desglose y de análisis y de el experimento es prueba y error, ¿no? Bueno, el error va a estar en nuestra vivencia cuando vayamos justamente al supermercado y nos demos cuenta que hay cosas que no vamos a poder comprar. Ellos no lo van a percibir al error. Claro. Ellos están en la etapa de prueba. Se nos viene un mes de enero muy duro. ¿Por qué? Porque se caen o van a entrar en vigencia todas estas anuncios que fueron dados a conocer ayer, que ya mañana próximamente comenzarán el tema de las tarifas. Sí. De la subvención, el transporte Adorni, público. Sí, aclaró Adorni que la cuestión tarifaria Sí. en energía va a empezar en enero. Va a empezar a aplicarse en enero. Lo mismo que el transporte. Sí. El transporte de colectivo, de ómnibus, hay que mirarlo con mucho cuidado. Hay que ver la implicancia que van a tener estas medidas en el actual desempeño de la empresa prestataria acá en la ciudad capital y con la tarifa. Si ya subió un 100%, que ayer lo hablábamos. Claro. No sé qué puede llegar a pasar en el tema de el mes de enero. ¿Por qué? Porque lógicamente el municipio ya salió de estar subvencionando un 20% a este servicio. Sí. Porque ya no lo podía hacer. Claro. Y ahora con estas nuevas medidas, donde por un lado, se terminó con una vieja desigualdad que había entre el transporte público en Capital Federal y el de las provincias. En Córdoba, por En ejemplo, Córdoba, en Mendoza, que Rosario. lo decía ahí, ¿no? Sí, También José Rosario. Vargas, Schiaretti siempre se quejó de eso, Sí. de que le debían plata de los subsidios Ujú. a transporte también. Y acá pasa una cuestión que ayer de alguna manera lo ventiló la nueva secretaria de gobierno del municipio con el transporte público. Acá hay y lo había dicho, me acuerdo, días atrás, quien es ahora el jefe de gabinete del municipio, el contador Diego Robles. No sé si ustedes recordarán, había mencionado que desde la provincia de Santa Cruz, desde el Ministerio de Transportes o Secretaría de Transporte de la provincia, había una demora de entregar los papeles y actualizarlos ante Transporte de Nación para que la empresa
Citibus recibiera subsidio. el subsidio. Y desde el mes de febrero Citibus no recibía subsidios nacionales. Que es Algasoil, básicamente. Es Algasoil. Y esa es culpa del gobierno que se fue. Mirá, Esa es no lo culpa sabía, del no lo gobierno sabía. que se fue. De no entregar la documentación en tiempo y forma. Mañana, 10:30 de la mañana, para analizar desde nuestro punto, Interesantísimo lo que desde le va a decir nuestro lugar, Julián. desde nuestra Patagonia Sur. Ha pasado muchísimo desde la última vez que charlamos Sí. con él. La Él nos- última vez que charlamos con él militaba, por llamarlo de alguna manera, o impulsaba que por Santa Cruz fuera un acuerdo, una coalición. Todavía no había tomado forma. Ujú. Me llamó la atención no verlo desde entonces, ni en ninguna boleta, ni siendo parte. Y se me ocurrió el otro día decirles a ustedes, muchachos, ¿por qué no hablamos con Juanjo Ortega, que es un ex referente gremial, un tipo interesado en lo social, en la Ujú. política, y que yo creo que en este caso bien vale la Necesitamos pena su poder mirada. charlar, sí, bien vale la pena poder charlar con él, y mañana, 10:30 pasadas, va a estar acá. Dijo que lo anunciemos, así que no nos va a hacer la de Guillermo Moreno, que nos dejó a No, Gamba va ayer. a venir acá, Va a Juanjo. venir, va a venir. Aparte cuando escuche que le diga que me comparaste con Guillermo Moreno, va a venir a interpelarme directamente. Dice Cacho, el tema del impuesto a las ganancias se mide en función de los salarios mínimos. Si los salarios se congelan, más gente va a empezar a pagar el impuesto a las ganancias de acá a un tiempo. Hay que ver cómo van a hacer. ¿Y a dónde va esa platita? También, ¿no? Vamos a hablar con Carlos Garzón, secretario gremial, secretario general de ATE, en un ratito nada más, una breve pausa musical y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta radial. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Well, I'll be back on my feet someday. Okay, did you call it understood? You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back? Oh, now, baby, please. Don't you come back? What you trying to do to me?
Esto es Arriba al Día, nos separan 20 minutos de las 12 del mediodía y en esta mañana que te anticipamos habría varios testimonios importantes para poder conocer desde distintas perspectivas. Teníamos la intención de poder hablar con Bautista Simón de Camarco Santa Cruz, pero no pudo ser posible. De todas formas, continuamos buscando voces representativas. Y en este caso, del lugar que preferimos ponernos, ¿no? Nosotros, como en nuestro caso monotributistas, laburantes, siempre tratando de estar de ese lado de la vereda, de esta realidad que nos ataña. Y en este caso, convocando a Carlos Garzón, secretario general de ATE Santa Cruz, para hablar justamente de la mirada, de la perspectiva, del análisis, de la eventual preocupación de los estatales que a nivel nacional y a nivel provincial justamente también se ven nucleados por esta entidad gremial que ya tiene trabajadores debajo de la línea de la pobreza, que ya tiene trabajadores en una situación económica y social complicadísima, pero que uno entiende que luego de las medidas anunciadas esta cuestión recrudecerá más. Sin embargo, estamos en una provincia, y lo hablábamos con Vargas, no solamente lo digo yo de mi apreciación, sino con la apreciación de un economista, puede llegar a verse beneficiada de alguna manera, y eso también entendemos debería acompañar a los laburantes. Carlos Garzón, buen día. Héctor y Julián, te saludamos desde Radio Nuevo Día. Muchas gracias como siempre por atendernos. Buenos días para toda la casta, que somos el 99% de los habitantes de este país. ¿Cómo les va? Mirá, yo, si me dijeras casta, me gustaría que sea por pertenecer a esa élite, ¿no? No por Al 1% del país. Claro, no por comer milanesas, pero bueno, evidentemente al final éramos nosotros. El casta de la milanesa. Dios mío. Dios mío. Lo estaba escuchando. Qué bueno, che, lo de Juanjo. Me parece que es una voz necesaria en este momento. Sí, me pone muy feliz que mañana esté ahí en el piso y aclare un par de situaciones. ¿Qué vas percibiendo? Ya la situación, como decía, era muy dura y muy compleja para los estatales de la provincia, los municipales también, que nuclea ATE en el interior provincial, pero ahora básicamente somos más pobres y el trabajador estatal particularmente, ¿no? Sí, fundamentalmente decir que uno no quería visorar algunas declaraciones, más allá de que el corte neoliberal ya lo veníamos viendo, no nos apresuramos porque esperábamos definiciones del presidente y de su equipo económico. Lo de ayer no fueron un programa económico, sino fueron anuncios sueltos que no tienen que ver con resolver la vida de la gente. Por lo que ayer se confirmó una nueva estafa para el pueblo argentino, que es una estafa electoral de una magnitud inusitada. La gente ha votado a Javier Milei por dos cosas, o por tres: para que acabe con la inflación, para que acabe con la pobreza, y fundamentalmente para que el ajuste que iba a hacer y que lo vino diciendo durante toda la campaña y mucho antes en los medios de comunicación, lo haga la política, lo haga la casta política y los políticos chorros, como lo decía él, en todos los pisos que fue y en toda la campaña que hizo. Bueno, nada de eso sucedió y nos enteramos que
la casta somos todos nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, y las medidas tienden en todos sus aspectos a pulverizar el poder adquisitivo y empujarnos a una catástrofe social rompiendo el tejido social. Liberar los precios repercute directamente sobre el bolsillo de la gente, y obviamente que hablan de una inflación o una hiperinflación que estaba plantada. Lo cierto es que esto sí va a traer una hiperinflación y lo que va a hacer es empujar más gente a la pobreza. Hay un 6 millones y medio de personas de la clase media que votó a Milei, que son los votos de Bullrich en muchos de los casos, que con la medida de ayer automáticamente, con el aumento de las tarifas, etcétera, va a caer en la pobreza. Y muchos de los que hoy estamos o están en la pobreza van a caer en la indigencia. Ninguna de las medidas que se tomaron simbólicas cuando se hizo un aluvión de anuncios de que reducimos los ministerios 18 a 9 y reducimos esto y lo otro, eso implicó un 0,001 del PBI. Fue más simbólico que otra cosa. Y lo cierto es que ahora son todos empleados estatales y ahora son todos empleados nuestros, ¿no? De lo que se quejaban. Así que la situación es bastante compleja para el conjunto de los trabajadores. Carlos, ¿y por la provincia cómo andamos? ¿Para cuándo una reunión con gobernador o con el nuevo titular de trabajo? Nosotros informalmente hubo algunos acercamientos, formalmente, institucionalmente, solo hemos ido el domingo a la Asunción. Creíamos que el sindicato mayoritario de esta provincia debería estar presente con los anuncios del gobernador. Hay cosas que dijo que son ciertas, hay montos que anualizados son ciertos, pero también es cierto que muchos municipios no tienen las cuentas en regla y que ahora lo va a conducir él en 10 de los 15 casos. Creemos que hay un cierto sesgo que también lo está haciendo el gobierno nacional, de estigmatizar a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Nos ponen otra vez en el rol de, bueno, acá hay que trabajar, cuando en realidad en este momento, mientras estamos hablando, hay una compañera, un compañero que está operando a un vecino en el quirófano del hospital. Se está dando un turno en el hospital, se está haciendo una copa de leche en una escuela, se está trasladando un paciente, se está recolectando la basura. Digo, muchas de las áreas estratégicas del Estado están nuestros compañeros trabajando. Entonces lo que nos preocupa es que por uno o dos casos que sean la excepción y no la regla, se quiera estigmatizar el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y así empezar a tomar decisiones como por ejemplo hizo el gobierno nacional, que decir, che, los del último año contratados son todos militantes, a esto no le renuevo nada. Sí, además, no en el caso provincial, ¿no? Pero a nivel nacional se habla mucho desde un lugar moral y de valores, que el que no labura o el que no apareció va a ser el que pague parte de esta crisis con su puesto laboral, cuando Milei, yo lo citaba hace un rato, como diputado faltó a 57 de las 142 sesiones que tuvo que ir, es decir, a más de un tercio. Entonces, ¿con qué cara, digo, o con qué ejemplo vos hablás de trabajo? Y repito, no lo traspolo esto al ámbito provincial porque la realidad es que desconozco cómo será, pero quien rige desde arriba del todo para abajo ya no predica con el ejemplo, entonces es difícil ver congruencia en esas palabras. Totalmente, es así de cierto, pero aparte de lo que tienen ellos es que están fallando en el diagnóstico, porque nos están planteando que el problema de este país es el déficit fiscal y el problema de este país es la deuda de más de 45.000 millones de pesos que nos dejó el mismo tipo que nos dijo ayer que le dejaron una pesada herencia. Ese es el problema mayor, la falta de dólares. Vos cuando decís, che, le está yendo mal a los empresarios, pobrecitos, que son los que esta vez no van a pagar. Cuando vos ves Techín y ves los balances de Techín, del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, le da ganancias extraordinarias por 232%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá lo que están sufriendo son las trabajadoras y los trabajadores, y nunca el sector privado, y llámese sector privado, no el que tiene una pyme, que tiene un kiosquito con 2 o 3 empleados, a eso no. Digo, el sector privado empresarial, que es el 1% que te remarca los precios todos los días, esos nunca pagaron el ajuste. Entonces, plata hay. Lo que falta es
hacer una justicia fiscal que no le recaiga sobre la gente. El ajuste siempre en los últimos años ha caído sobre la gente. Y en Santa Cruz, en términos del Estado Nacional, nos preocupa mucho que van a avanzar fuertemente sobre una empresa como ICRT y pueden llegar a ser una catástrofe social en la cuenca, dejando 2.200 trabajadores mineros y mineras en la calle. Digo, rápidamente hay que tomar cartas en asuntos y el gobierno de la provincia, atándolo a lo que decían, el gobierno de la provincia no es ajeno a la realidad que viven los trabajadores nacionales y en un lugar tan importante y tan representativo como es la cuenca carbonífera. Carlos, ¿qué novedad tenés de eso? De ICRT y también consultarte si también tenés alguna novedad sobre quiénes se harán cargo de las dependencias nacionales acá en Río Gallegos y en distintos puntos de la provincia. Y en tal caso, en el de ICRT, si tuviste contacto informal con el representante del gobierno, ¿qué postura tienen al respecto? Hasta ahora la secretaria de Minería de la Nación sigue siendo la misma, la señora Rolón. Lo que habíamos hablado con Daniel Peralta hasta las últimas veces antes de que se vaya Massa es que la plata para el sueldo y para el aguinaldo estaba garantizada. Por ende, diciembre tendríamos en paz en cuanto al percibimiento de haberes. Y después es toda una incertidumbre. Nosotros calculamos que en ICRT van a ir los verdugos de siempre, los Seidán, etcétera, etcétera. Y ya sabemos lo que quieren hacer y con la sed de venganza que van a venir. Por ende, no pudieron hacer el ajuste con la época de Macri y ahora con un poco más, entre comillas, de consenso social, que es lo que quieren plantear, van a venir a desguazar la empresa y obviamente hacer la sociedad anónima primero y después venderla a acciones extranjeras. En la Secretaría de Minería de la provincia, por lo que estuve leyendo hoy, quedó Nadia Ricci, que es de Perito Moreno, que tiene que ver con la minería de otro estilo, que no es el carbón, y obviamente nosotros rápidamente vamos a pedir audiencia para poder hablar de esta situación. Igual vamos a pedir audiencia con la senadora Kirchner, con el senador Carambia y con la senadora Gadano para plantearle la situación de lo que está pasando en la cuenca o lo que puede llegar a pasar. Carlos, y en ese mismo sentido, digo, el escenario que planteás, eventualmente se presume de conflictividad, ¿no? Porque cuando quieran recortar, despedir, generar retiros voluntarios, va a haber quien se queje. Y ya anunciaron, ¿no? A nivel nacional, desde el gobierno, que no va a haber lugar a la protesta social, aunque se entiende que va a ser lo más lógico que suceda, y no solo en el caso de los trabajadores, particularmente que del Estado, sino, uno entiende, los que ni siquiera tienen laburo en blanco, etcétera, irán a la calle en algún momento a pedir una mano. ¿Qué planean desde ATE, desde la conducción provincial, como método de visibilización, de lucha, de denuncia ante estas amenazas y para no exponer en tal caso al laburante a los palos que puedan venirse? Nosotros estamos dispuestos a enfrentar lo que haya que enfrentar, como lo hicimos siempre, pero hay algo que dijo el presidente que nosotros estamos de acuerdo. Dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. El derecho a huelga, el derecho a protesta, está en la Constitución, está en la Constitución Nacional. Por ende, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a protesta y obviamente lo que se avisora es mucho conflicto social. Vamos a tener una Navidad y una fiesta bastante complicada que ya faltan en pocos días. Por eso nosotros también a la hora de analizar todas estas medidas, cuando decimos, pero nosotros vivimos en una provincia petrolera, minera, pesquera, que exporta gas, petróleo, oro, plata, nos van a duplicar los ingresos por regalías. Van a entrar alrededor de 10.000 millones más por regalías. Por ende, el gobernador ya podría anunciar la fecha del aguinaldo y deberíamos sentarnos todos los actores para poder tener un diciembre por lo menos con contención social. ¿Quién le va a cotizar un módulo alimentario de desarrollo social con los precios como están y que le paguen a 90 días? Nadie. Sí. Entonces, rápidamente va a tener que el gobernador Vidal inyectar recursos en las tarjetas sociales del gobierno de la provincia, que dan desarrollo social, que atiende a un montón de pensionados y de situaciones de vulnerabilidad. Eso por un lado. Van a caer muchos más en esa tarjeta social que va a tener que contener y abrir la partida presupuestaria de desarrollo social, y después tener los sectores asalariados, donde vas a tener que convocar a los trabajadores, no te digo hacer una paritaria mensual, pero empezar a ver cómo de esos ingresos que van a ir aumentando, nosotros inyectamos plata para que no siga cayendo más gente en la pobreza. Entendemos que en primera instancia hay que tener medidas de contención, y entendemos que puede decir que no, la herencia, etcétera, etcétera. Bueno,
Ya estamos todos en funciones, ya es pronto 3 días, pero la situación emerge de que atendamos lo urgente y lo importante. Hay que hacer la gestión para ver cómo podemos recaudar más, pero hay que atender la urgencia. La urgencia es que la gente no va a tener, y ya no tiene, para comer, y eso tiene que ser una prioridad del Estado de la provincia. Carlos, en ese sentido se entiende, de hecho lo consultábamos hace un rato con un economista de índole nacional, que la liquidación por regalías al ser en dólares va a incrementarse significativamente en la provincia con esta devaluación del tipo de cambio, y eso eventualmente generará un incremento significativo en lo que ingrese a las arcas del Estado provincial. Eso obviamente dará un mayor margen para la negociación o para el pedido que ustedes tengan para hacer de recomposición salarial, entiendo. Totalmente, y aparte le queda en líquido, porque lo que ya te entra a las arcas del Ministerio de Economía, de las cuentas de la provincia, es líquido, es ya lo que te queda, ya se hicieron todos los descuentos, por ende, por los cálculos que nosotros tenemos de información vieja, porque ni siquiera tenemos información nueva, por el artículo 122 del convenio colectivo, estaría rondando por encima de los 10.000 millones más a partir del 15 de diciembre que se empieza a liquidar las regalías, por ende, las regalías de YPF, la minera, etcétera, ya corren con este dólar. No es que viene atrasado o viene mes vencido, ya corre día a día con el dólar 800 y vos hasta ahora tenías una liquidación a 350, por ende te subió 122% las regalías y vos ahora que tenés la caja, que tenés la plata, tenés que decidir. O la guardás y seguís planteando un escenario de emergencia o rápidamente convocás a los sectores populares y empezás a poner plata. Vos fijate que entre Adosac y ATE tenemos afiliado al 10% de la población de Santa Cruz. Un montón. La representación que tienen los dos sindicatos más grandes de la provincia, entre ambos sindicatos, tenemos afiliado al 10% de la población de Santa Cruz. ¿Qué van digamos, viendo junto con otros dirigentes gremiales, si es que tuviste la posibilidad de charlar, justamente porque entiendo también que en algunos casos incluso la contención es con los propios afiliados, ya sea en lo alimentario o en algunos casos dando manos para quienes tienen deudas complejas y demás? Sí, nosotros venimos hablando, venimos articulando en lo que sea necesario. Hemos leído la noticia que nuestros compañeros docentes pudieron plantear 2 resoluciones nefastas que había hecho el gobierno anterior, en realidad el Consejo Provincial de Educación anterior, con presentismo, etcétera. Van a tener repercusiones sobre eso, pero obviamente más allá de lo laboral, lo importante va a ser lo salarial. Y creo que hay que volver al sindicalismo antiguo, donde no solamente nos ocupamos del afiliado. Creo que es momento de abrir las puertas de las organizaciones sociales, sindicales, y que entre el conjunto del pueblo, y hay que tenderle la mano a los que están pasándola mal. Entonces me parece que nosotros, que tenemos infraestructura, que tenemos estructura, no solamente hacer los planteos políticos, sino que hay que ser solidarios en este momento de crisis y abrir las puertas para darle ayuda al conjunto del pueblo. Por lo menos nuestro sindicato ATE va a estar en esa línea, tendiendo la mano a los que más necesitan. Perfecto, Carlos. Bueno, estaremos en contacto permanente, entiendo yo que también los tiempos lo ameritan. Nosotros de alguna manera también agradecemos, es lo que corresponde, pero bueno, dada la dinámica, agradecemos poder charlar con vos, como voz de un conjunto muy importante de trabajadores, como lo decíamos, que viven realidades muy complejas. Nosotros acá en Gallegos vemos una parte, imagino que en los municipios del interior provincial todavía la situación debe ser más aguda y bien vale la pena, al menos en nuestro espacio, poner la voz de los laburantes y de los más afectados siempre en primer lugar para saber que es algo que es común a todos y que no es que hay una porción que siempre es el otro, ¿no? Pareciera que es el que va a sufrir el ajuste y demás, pero que en realidad esto es en primera persona lo que nos toca vivir. Podríamos decir que muchos piensan que la casta es el otro, ¿no? Pero le va a llegar a todo en realidad. Sí. Lo que hay que hacer en estos tiempos justamente es ser más solidario, es tener más información, es saber que entre compañeros tenemos que no pegarnos un codazo y delatar y decir aquel no, aquel es esto, aquel es lo otro, sino todo lo contrario. Eliminar el sálvese quien pueda y poder abrazarnos para
poder contener en primera instancia y después salir de la crisis lo mejor posible, con la mayor cantidad de gente que pueda poner un plato de comida en la mesa. Así que yo le agradezco a ustedes por el espacio y a disposición para cuando lo necesiten. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Carlos Garzón, secretario general de ATE Santa Cruz, pasaba por Radio Nuevo Día hablando en una charla interesante que teníamos que tener este tipo de referentes, no porque sea Carlos Garzón particularmente, sino por el lugar que ocupa básicamente, de poder tener las apreciaciones, ¿no? Las miradas desde estos lugares de importancia en la representación, como lo decía, de laburantes, de trabajadores y trabajadoras en nuestro territorio provincial. Y todavía se esperan ellos, ¿no? Han pedido la audiencia con el nuevo gobernador, ¿no? Sí, que obviamente uno entiende que está atendiendo un montón de situaciones de gestión, del inicio de la gestión, del desembarco al Estado provincial, entre las cuales seguramente en algún momento estará. Indefectiblemente esta vez, porque la situación económica y estas medidas empujan a que así sea. Voy a dar la bienvenida, antes de ir a la siguiente nota, a Fernando Tornó. Claro, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo Anduvo va? en menesteres hogareños, particulares, personales. Ahora el que sale es Nica. Si me avisaba, traía una pastilla para la tos. No, hubiese traído pero sí puede ser, pulmocler. Es horrible igual cuando te agarra esa tos. Tomando jarabe y no se me va. Yo tuve ese tipo de tos hace poco, es muy común ahora, no sé por qué. Una tos seca. Y es una tos que tomas jarabe, tomas pastillas, lo que tomes no te salva. Ah, ¿verdad? O hace unas semanitas, nada más, días. Y me tomé como 4 frascos de jarabe para la tos, pastillas de todos los sabores, con antibióticos, sin antibióticos. Y nada, es como que es un mes a veces que tenés que esperar. Así quedaron, Miren los efectos colaterales de tomar jarabe de onda nomás. Así que como Nica también. Sí. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo está la calle? Está muy tranquilo. Está tranquila, sí. Está lindo el día y está tranquilo el centro, está tranquila la calle. El movimiento es de los que hoy consiguieron en terminar las clases hoy. Hubo mucho acto como el que fui yo, de finalización de ciclo lectivo. Por ejemplo, acá afuera en el Salesiano volaban las guirnaldas, las espumas y todo. Y afuera de muchos jardines y colegios primarios o secundarios también hay mucha caravana de chicos, que algunos hacen caravana cuando terminan. Antes no se festejaba tanto terminar la escuela, ¿no? Ahora sí, me crucé entre ayer y hoy 4 caravanas de chicos que y coloridas van adelante tirándose espuma. Es lo que tenés que hacer, dijo mi viejo. Te tengo que felicitar, es lo que tenés que hacer. Pero bueno, algunos festejan. Así que... Oye, ¿qué es lo que festejabas más? Cuando terminaba la secundaria. Por ahí festejaba algo cuando terminaba la primaria. Teníamos una mala costumbre en mis tiempos de agarrar la carpeta y revolear todas las hojas al... Sí, en mis tiempos igual, el lado CAT, donde yo quedaba en días como hoy abajo, lleno de hojas de colegio. Mirá, qué mal que le hemos hecho perdonanos, planeta. Sí, muy mal. Pero bueno, el festejo no está mal, el que quiere festeja, el que no quiere no festeja. La cuestión es que terminaron la mayoría ya las clases durante estos días, u hoy, y ya el movimiento pasa por ahí. Después está tranquila la calle. Sí, yo veo muy poco movimiento, he visto desde temprano lo que tiene que ver con comercio, todo. Me parece que hay mucha cautela respecto de abrir y vender a un precio que no sea o sea, que salga perdiendo el comerciante, ¿me entendés? Por no remarcar lo suficiente. Bueno, pregunté en 2 carnicerías y hoy ya subió el precio. 2 carnicerías. Yo fui ayer a comprar, le contaba a Nica, compré un pollo, 1 kilo de bola de lomo, 1 kilo de carne picada y 1 kilo de chorizo para cuando vuelva de viaje, ni siquiera pensando en el ahora, 16 lucas. Mirá, yo te 6 tengo... lucas el kilo de milanesa. Yo te tengo, que me pasó un amigo, no voy a decir por qué, quién es. La fuerte suba en golosinas, chocolate. Arco remanda de onda igual, remarcación. Exactamente, con esta empresa que es argentina, ¿no? De capitales argentino, que era una de las principales empresas productoras de alimentos, ¿no? Bueno, Arcor en la línea de chocolates en general y una suba de hasta un 50%. En lo que es la línea de helados, un 40%. Golosinas, alimentos de nutrición, la barrita energética, todas esas cosas, 40%. Las gomas, los caramelitos de goma,
40%, los caramelos 40%, los chicles Sí. un 50%. Y ahora no hay tope, o sea, No. si mañana quieren aumentar otro 40% van a hacer, y si Ujú. pasado un 30% y así, porque ya no hay Ujú. Secretaría de Comercio, no hay quien le No. diga, che, muchachos, cálmense un poquito. Las harinas de la Sí. línea de Alco, que son todas las galletitas, Claro. un 40%. Así que Bueno, desde el pan hasta la carne, todo lo que quieras poner en tu mesa va a tener una Sí. significativa. no sé cuánto estará una docena de facturas. 2.800, 3.000 está casi. Sí, bueno, hoy, no sé. No, por eso, hoy te Ayer- digo, Juli. Ayer. Hoy 4 lucardas, ¿no? Sí, bien comida. Ayer Brian se comió como 9 facturas que trajo Hugo Jerez, así que bien aprovechado. Tenés hasta ¿No? 2025. ¿Te reservaste? Eran 12 y se comió 9. No, sabe cómo atacó. Es más, hoy vine y dije, bueno, se habrán endurecido un poquito, pero quedará alguna. Y después dicen, viste, antes le decían a Brian, No quedaba nada. bebé canguro. ¿Por qué? Vivía al bolsillo de la mamá. Hace rato que no es así, no te lo vamos a permitir. Karina Taberne está en la calle y tiene un testimonio importante. Ya habló con, creo que testimonio exclusivo y el primer medio con el que habló, el nuevo jefe de policía, Oscar Varela, que además, cuando llegó allí se dio cuenta que se conocían de hace mucho. Así que nuestra compañera de tareas en el móvil estuvo justamente charlando con el nuevo jefe de la policía de Santa Cruz. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos. Nuestro primer móvil en esta mañana de miércoles 13 de diciembre, 11 de la mañana, 25 minutos, y estamos. Le agradecemos muchísimo estos minutos que nos está dispensando con el nuevo jefe de policía de la provincia de Santa Cruz, el comisario mayor. Estamos con Oscar Varela, quien se ha hecho cargo de la fuerza policial santacruceña. Tenemos entendido que en el día de ayer, pero bueno, ahora ya él nos va a comentar. También hay un nuevo subjefe que ha sido designado, así que vamos a hablar un poco con él. Primero, comisario, muchísimas gracias por recibirnos y por atendernos, brindarnos estos minutos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para la audiencia. Sí, feliz, como dijiste recién, ayer me tocó venir en estas primeras horas y en compañía del subjefe Diego Agüero, comisario mayor. Así que bueno, una vorágine, salutaciones por todos lados, se ve que hay mucha gente contenta y feliz. En lo personal, ¿lo tomó por sorpresa? ¿Ya había conversaciones previas? Si es que nos puede comentar al respecto. Conversaciones ninguna, fue absolutamente en 2 o 3 días nada más esto, así que por sorpresa completo para mí no, nada. Yo ya estaba pensando en trámites de retiro, solamente tratando de esperar la jerarquía que nos lleva siempre al retiro. Claro. Comisario, ¿cuál era su función antes de llegar a esta responsabilidad de encabezar la policía de la provincia de Santa Cruz? Director general de instrucción, de mí dependían todos los institutos de formación, desde escuela de cadetes, centro de entrenamientos, sistema de departamentos de formación permanente para ascenso. Bueno, todo lo que atañe a la capacitación y formación. Bueno, también estuvo a cargo de alguna comisaría de aquí de Río Gallegos, tuvo su paso también por el interior, como localidades como Caleta Olivia. Sí, en el interior estuve en Las Heras, acá tuve 16 destinos, en general son 19. Fui jefe de la comisaría sexta, estuve en el comando radioeléctrico como oficial, como segundo jefe, fui director de escuela de especialidades, del centro de entrenamiento, del departamento de formación, múltiples destinos. Múltiples actividades dentro de la policía de la provincia de Santa Cruz y que integra sus filas hace ¿cuántos años?
29 años y bueno, ya ha pasado la mitad, así que en marzo estaría cumpliendo los 30 años de servicio. De servicio. ¿Y en qué momento de su vida lo toma esta nueva responsabilidad que está afrontando? Cambiando de dirección, porque yo ya estaba mentalizado en irme, así que me agarra con un poco de defensas bajas, así que, pero el llamado de la gente me está dando esta gana de decir que, bueno, vamos a trabajar y vamos a meter todo para que nuestra policía sea lo que siempre fue respetada, digna y querida. Ahí, si tuviera que caracterizar en pocas palabras cuál es el perfil, al menos que en principio usted le quisiera dar a la fuerza policial. Humanizado. Me parece que por ahí viene el tema. Pero también es una cuestión de que nosotros estamos en los peores momentos del ciudadano. Entonces, capaz que vos nunca tuviste un problema con nadie y el único inconveniente que tuviste en tu vida fuiste a la comisaría y fuiste mal atendido. Y vas a tener el pésimo recuerdo más allá de la tragedia que pudiste haber tenido. Digo que eso es lo que vamos a trabajar, pero no obviamente en un contexto así, sino tomar otras dimensiones de nuestras responsabilidades, que no es únicamente restrictiva, ¿no? Que no es únicamente de ir a la ejecución del uso de fuerza, sino que podemos hacer un cambio también social, porque todos tenemos que tener una cuota de responsabilidad. Hoy las situaciones hacen que todo el mundo esté crispado, que todo el mundo conteste mal, y me parece que creo que el respeto va por ese lado y las formas en las que explicamos o decimos, simplemente la cordialidad. Así que básicamente sería esa mi impronta. Y ya imaginamos claramente que ha estado reunido con el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos. Sí, difícil su apellido. Sí, estuve con el ministro, me está acompañando absolutamente en todo. Lo mismo que el señor gobernador, me atendió con la misma vehemencia y las mismas directivas que tiene. Y me siento tranquilo, me dieron ese acompañamiento y que lo agradezco y agradezco también esta designación. Así que sí. Entendemos que su nombramiento al frente de la policía de la provincia de Santa Cruz, como también la de su subjefe, va a implicar cambios en la cúpula policial. Sí, esto es una transición, se cumplieron... a nosotros la conducción de José Luis Cortés nos dejó una vara muy alta. Yo aprendí muchísimo del jefe y estamos nosotros ahora en la transición de otra conducción. Agradezco todo lo que hizo la conducción saliente y no tengo más que tratar de elevar la vara al nivel que ellos la han dejado, que realmente es muy grande. Y he aprendido mucho de ellos. La transición va a ser todo tranquilo, no va a haber cambio de destino que no sean sujetos a la capacidad del efectivo y las ganas que quiera al destino que quiera, porque tienen que ir a los lugares en los que ellos van a prestar más atención y más ganas y acá no debe existir una transición de corta cabeza. Yo creo que somos grandes en una institución que va a cumplir 140 años, que busca tener una renovación de pensamientos y no cuestionar ya. Miremos para adelante en todo. Entonces, toda la gente que está hoy por sujeto a qué va a pasar con la superintendencia y demás, los mismos directores que están son los que van a continuar en todo lo que tenían sus responsabilidades y actividades, en las coordinaciones de sus licencias, porque acá nosotros nos hemos ordenado también.
cada uno tiene administración con la familia, viajes, ya hay otras cuestiones. Tradicionalmente era bastante más rígido todo. Acá no. Nosotros tenemos que entender que hoy me tocó trabajar 2 años en un lugar, me fui al otro. Y hoy yo vengo por 4 años y va a venir otro y le tengo que dejar la casa en orden como me la dejaron a mí. Y que lo que venga sean mejores que nosotros, y si es así, nuestra institución va a mejorar. Pero creo y considero que la jefatura tiene que ser la casa de todos. Bien, comisario, ha sido muy gentil, muy amable por brindarnos estos minutos para de alguna manera presentarlo en sociedad, y de ahora en más seguramente nos vamos a ver mucho más frecuentemente. Ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión a través de Nuevo Día. Allí pasaba el nuevo jefe de policía en entrevista exclusiva con Nuevo Día, con Karina Taberna, nuestra compañera. Oscar Varela, el comisario mayor, es quien ahora, desde esta jornada y en adelante, se hará cargo de la fuerza provincial. Fernando, ¿todo bien? Bien, estaba leyendo una nota que después hay que ver por regiones cómo va sucediendo todo, pero por ejemplo, en Infobae publican que el kilo de la carne subió un 44% en la hacienda, y que podría llegar en los comercios con un valor de 12.000 pesos el kilo. Que era más o menos de lo que se hablaba, ¿no? Los extremos, que ya decían que eran muy exagerados, hablaban de 25.000 pesos, los más razonables decían de 9.000 para arriba. Y lo que pasa es que hoy está en 6.000, ponele, si mañana va a estar en 12.000, ¿cuánto más tiene que tardar para llegar a esos 25.000? Porque de un día al otro duplicó. Y 25.000 es el doble de 12.000. Entonces, siguiendo esa dinámica, yo digo... Y se acomodó casi... Ayer se hablaba de 60.000 pesos el litro de leche. Que es una locura sideral. Pero se habló mucho ayer. No es que una cifra inventada, que la vi en un Twitter por ahí. Lo estaban diciendo todos los medios de que se había hablado de eso. No sé bien de dónde salió ese coeficiente. Pero bueno, evidentemente todo se encarecerá. Este es bastante parecido a la suba del dólar, digamos. 44% Claro. de lo que subió la carne, el kilo, en Hacienda, y sube también en el Mirá, comercio. En la provincia de San Juan hubo un shock de aumento en la carne, un 45% en 24 horas. Y el corte que es muy popular en Cuyo, un corte que es para el asado, que es el punta de espalda, Sí. a 7.100 pesos. Mirá, que es un cortecito bastante chiquito. Así que... Sí. Bueno, será de ir en el día a día, dilucidando cómo se da esta dinámica de precios. Creo que vamos llegando al final de esta edición. El final es de donde partí, dijo. De edición de miércoles, no sé. Claro, lo de los 25.000 pesos me dicen, lo había dicho Eduardo Uzi de la Federación Agraria, es cierto, que es de ese ámbito. Sí, sí. Otro que apareció, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Son las 12 del mediodía, 15 minutos, 17 minutos ya en la República Argentina. A esta hora del mediodía ya la temperatura en Río Gallegos es de 10 grados 7, la humedad del 52%. El viento sopla desde el oeste a 38 kilómetros por hora y la máxima será de 15 grados para esta jornada. Se esperan algunos chaparrones y para hora de la noche lluvias aisladas en alto porcentaje. Así que estás avisado. En un rato viene Beto y seguramente lo estemos acompañando desde aquí. Y le mandamos un abrazo muy grande a Claudita Ratal Lo también. escuché ayer a ustedes dos. Estuvimos aquí Sí. haciéndole el aguante. Ujú. Mañana, 10:30, Juanjo Ortega nos visita en los estudios de Radio Nuevo Día. A las 11 también, si todo sale bien, hablaremos con Bautista Simón, hombre de la Cámara Argentina de la Construcción, en nuestra provincia, en el territorio santacruceño.
Fernando Tornú, Héctor Mancilla, Karina Taberna desde el móvil, Brian Álvarez en la operación y selección musical y quien te habla Julián Quirós. Te agradecemos por estar una jornada más con nosotros, por elegirnos para acompañarte e informarte en Radio Nuevo Día. Hasta mañana jueves. Chau. Tengo tanto amor que nunca me muero. Y lo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento repanquero, estoy blindado, perro. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella está tan crucial, la tierra nos hizo así. We've been kids. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Tengo tanto amor que no Con el Dante, ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero, como Tego. Código de barrio, sordo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Soy el sudaca que suda la camiseta y luego llego a donde te voy y le prendo fuego al ego de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón si me cebo, perdón si me pego, si me pego a mí me dicen tego. Somos los dueños del caserío, niño, pero avisa donde yo. Dice que usted se mueve, que nena. Vengo caminando para la actitud. El sudaca como sudaca muere y mata como tú. Yo muero por mi tierra como nunca caballo. Sorry, no dudes de mí, siempre volveré por ti. Ella está la vida nos hizo así. We've been kids. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor que no tengo miedo. El límite caliente cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Pasa por la patrulla cazando perro. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella está tan crucial. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Gracias, mami. Ojalá algún beso te cure la herida, como el agua que te lava después de llorar. Ojalá que el viento diga lo que siento y una brisa pase por tu corazón. El invierno se haga primavera y me diga ya no tengo penas. Mariposas flotan en mi corazón. Ojalá que el tiempo te ayude a olvidarla, como a las reglas de arena que las borra el mar. Ojalá que el viento te limpie por dentro y una brisa pase por tu corazón. El invierno se haga primavera y me digas ya no tengo penas. Mariposas flotan en mi corazón. Oh,
nada me ha despertado de la noche. Y con mis ojos dilatados en los hombros, veía como el polvo se volaba. Mientras yo estaba dormido en mi cama, siento una noche tras de ti. Sigue buscando, dice que me lleva una noche tras de ti. Y luego llévame hasta donde quieras. Dame un paseo al cementerio de los brujos. Estoy despierto, aunque sigo muerto. Quedarme aquí sería todo. Pero sigo buscando, sigo intentando una noche tras de ti. Sigo buscando, dice que no se va una noche tras de ti. La noche tras de ti, sigue buscando, dice que no se va, busca la noche tras de ti, sigue buscando, sigue intentando, busca la noche tras de ti, sigue buscando, dice que no se va, busca la noche tras de ti. Y de pronto un accidente y dio como resultado casi una canción por día en un papel borroñado, y no te das cuenta que hoy te necesito. Me mata la ansiedad, todo es tan aburrido. Todo está tan aburrido. Un millón de guirnaldas en mi casa para alegrar el día simplemente no alcanzan, y espero sentada todo el día a que vengas y digas que te necesito. Salgamos un rato al sol, hoy el día está lindo, hoy el día está lindo. Cuando termine todo esto y yo pueda hacer bien lo que yo quiera, voy a salir sin llamarte y voy a gritarle a todos en la calle que todo terminó. No te necesito, no hay más que cantar. Voy a escuchar un disco.
Miren lo que este bicho logró al confiar en sus sueños. Soy yo que en la estrella del sur. Sacudido el árbol cayó un fruto dulce muy raro. Tropecé con mis cambios y vi que morderlo era caro. Soy yo que burló de la estrella del sur. Mira lo que usted quiere, Señor. El límite es el cielo, Señor, de un Dios nuevo, mejor hecho bajo nuestro pulgar. A sumergirme, Señor, en este río loco. ¿Tiene usted para mí alguna luz en esta noche eterna? Ya me hartó la función en la estrella del sur.
Flotan en el aire millones de partículas genéticas que van de mí a vos, de vos a mí. Unas tímidas células vuelven tus mejillas coloradas que combinan con mi ropa y alguien ríe a carcajadas. Llueve para que compre un paraguas y te vea. Si peleamos será que nos gustan las reconciliaciones. Algunas emociones tal vez se nos escapen por jugar a ser discretos, pero el mundo se mueve para que no estemos quietos. Y al pie de la letra hago la tarea, envuelvo mi mente, te suelto en el mar y te devuelve la marea. Y es que ahí vas, paseándote desnuda, hablándome de Buda y de tu plan en 10 segundos para cambiar el mundo de la gente que de tanto gritar ha perdido esa voz. Ya no pueden cantar, toma fuerza el dolor y salís a pelear por un mundo mejor. Mientras más querés al mundo, más te quiero yo. Ando tropezando, dando tumbos por ahí. Tengo la cabeza hecha un merengue y es por ti. Pizza, tú te tomas toda la risa. Soy loco por ti. No tienes pizza, tú te tomas toda la risa. Y yo soy loco por ti. Si no te tengo será la ruina para mí. Cuando te decías yo quizás ya no esté aquí. Si te estás quedando, si conmigo te estás quedando, soy loco por ti, loco por ti. Si te estás quedando, no es que este es el último tango, soy loco por ti. Con los sentimientos te dedicas a jugar, te estás divirtiendo, la cosa mía no es verdad. Los cuales en tu clase se dedican a especular, dejan que suba las pumas y luego se quieren marchar. Estoy loco por ti, loco por ti. No tienes prisa, tú te tomas toda la pizza y ya estoy loco por ti, estoy loco por ti. Gracias al cielo, estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti.
porque soy el designio en un signo, el tramo que habito de una ilusión, el flujo constante de energía menguante, el número X de una ecuación. Por eso voy, vengo y comprendo todo, más o menos. Porque soy el cultivo del árbol caído, a donde la muerte otra vez sembró. Comprendido, desechos y olvidos, pesados vestigios de una confusión. Por eso voy y vengo y comprendo todo, más o menos. Y soy como esta roca que espera en silencio de arriba un viento helado. Porque soy el sentido, pesar del camino que lleva consigo todo lo que soy, la cara del espejo de toda mañana para luego ser nada más que adiós. Y por eso vengo y comprendo todo, más o menos.
que hay algo más que percibir en este mundo que todo no vuelve y lo desgasta. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa, tu alma es la que te mueve cuando miras a tu alma. La muerte siempre vuelve y al final su abunda está. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormir mis ojos. Están tan lejos, nada puede ver por la rejilla de tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de mi vida a tiempo que soy para tu sangre. Porque no hay tiempo que que todo anda alrededor, que se destruye sin razón y la vida muere en un desierto y alguien se encarga de encerrarte y otro para el fin del mundo y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para sentir para sentir.
Viernes a la noche terminando la semana, me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz. Prendo la TV pero la dejo silenciada. Hago planes imposibles que quedan en nada. Luego los cancelaré, es habitual para mí. Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Algo de mí. Despertado feliz. Casi feliz, 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 feliz. Casi feliz. No alcanza para mí. La contradicción eterna de la raza humana, la parodia de la sociedad civilizada. Puede que me haga llorar, pero prefiero reír. Estoy en el medio de la vida y tengo ganas de que salga el sol y me despierte a la mañana. Que si sale para mí, también lo hará para ti. Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Algo de mí. Desde todo feliz. Casi feliz, 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 feliz. Casi feliz. No alcanza para mí. Casi feliz. Feliz. Casi feliz. Feliz. Perdón, no es algo mágico ni trágico. Perdón, es algo práctico, didáctico. Perdón, para tu hijo, tu familia y un perdón. Darme el instante de sembrarte mi fruta ideal. Darle a tu sed y mi sed un momento de hablar. Cada minuto que vivo hago al presente camino. ¿Qué te digo? Empecemos a vernos de frente para darle un descanso a la mente. Y empecemos a vernos de frente para darle